Amados hermanos, bienvenidos a todos ustedes a esta gloriosa mañana, en donde todos juntos vamos a meditar, a profundizar en un tema muy importante en nuestras vidas, un tema que a todos nos llegará al corazón. Es por eso que antes de iniciar, quiero que dobleguemos nuestros espíritus, nuestras almas para orar a Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por este día. Gracias por traernos a tu casa de oración, porque es su casa la que usted ha puesto aquí como luz en el florón para venir todos sus hijos a congregarnos como fieles hijos suyos para escuchar su palabra de vida y aliento en nuestros corazones marchitos por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones y por toda impureza que hay en nuestro corazón. Venimos a ti con nuestras almas entristecidas para escuchar palabras de consolación, palabras de edificación, palabras que refuerzan nuestro andar en el caminar del día a día. Señor, gracias por tanto. Gracias por tanta misericordia, porque es su misericordia la que aún vemos día a día en salir el sol, en ver la bondad de su palabra que aún está abierta para escucharla, para escudriñarla, para meditarla, para sumergirnos en ella y escuchar su voz que usted tiene para nosotros. Muchos países como Japón, Colombia y muchos se encuentran en contra de su palabra, en contra de los cristianos, de sus hijos, y quizás aquí no vemos, pero sí hay persecución, sí hay aflicción, sí hay tristeza en muchos países en ver cómo persiguen a los cristianos y aún a muerte, como es en Nigeria, donde muchos cristianos son asesinados. Pero he allí, mi Señor, como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida. Aquellos cristianos que han muerto en tu nombre, les está preparada la corona. Y para todos los fieles que están día a día contemplando tu palabra y meditándola, ejerciéndola por obra, les está preparada aquella corona también, que será dada cuando estemos en el cielo. He allí nuestro descanso. Pero mientras tanto, la iglesia militante se encuentra día a día en una gran batalla contra el mundo, contra Satanás y contra la carne. Y es por eso, mi Señor, que esta iglesia militante está aquí en esta mañana para tomar de usted lo que usted nos va a dar, para darnos fuerzas en el transcurso de los días. Señor bendito, bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que su palabra sea de gran provecho en los corazones de mis hermanos. De mis hermanos que muchos están con dolor espiritual en sus vidas, pero también con dolor físico, como es el caso de nuestra hermana Mónica, una fiel luchadora, aunque cantando, pero en su interior muriéndose de dolor, como sus huesos se estremecen. Te pido, mi Señor, que usted sane a mi hermana Mónica de todas sus aflicciones, de todos sus dolores. Que usted otorgue salud a ella. Bendígala, Señor bendito, a esta fiel mujer que trabaja para usted.
Y no solamente ella, sino también nuestra hermana Edita, que también tiene mucho dolor en su cuerpo, mucha aflicción también en su corazón. Señor, ayuda a estas hermanas, que las medicinas que ellas toman, usted les bendiga para que hagan bien a su cuerpo. Y así refugiarnos en la medicina espiritual, que es la medicina por excelencia, que calma nuestros dolores espirituales y nos ayudan en el día a día. También te pido por las aflicciones de muchos hermanos, como mi mamá y muchas hermanas y hermanos que han perdido a sus familiares, que usted siga consolando el corazón de mis hermanos, llevándonos siempre la mirada puesta en Cristo, donde recibimos ese consuelo verdadero en su palabra. También te pido por el consistorio, que usted bendiga el consistorio, que usted dé mucha sabiduría al consistorio y bendiga también lo que se va a llevar a cabo el 29 de agosto. Que sea su voluntad, Señor, todo lo que se haga, su voluntad, y no lo que quiera el hombre, sino lo que quiera usted. Padre Santo, ayúdame en esta mañana a hablar con fidelidad lo que usted ha puesto en mi corazón para entregar a su amada iglesia. Se lo pido. Que sea la palabra dada con poder, con palabras de denuedo que usted me dé, con palabras de convicción, palabras de pasión, que toquen los corazones de mis hermanos y también de los fieles visitantes. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Hermanos, una pregunta. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la tristeza para nosotros? ¿Qué es? El teólogo holandés Gerardo Witser dice, hablando de la tristeza, él dice, la tristeza en sí no es nada codiciable. Peor aún, la tristeza sin más ni más es más mortífera que vivificadora. En la vida común, la tristeza ha de considerarse como un veneno letal para el alma. ¿Por qué? Porque la tristeza consume al hombre y lo mata. Saben, mis hermanos, en el mundo hay muchas noticias inesperadas, noticias que vuelven la alegría en tristeza. Y nosotros somos espectadores de muchas cosas que hemos visto. Noticias, un terremoto, muertes, guerras. Y todo esto es tristeza que ahogan al alma. Tristezas que acaban en la soledad del tiempo. Tristezas que para muchos son el pan de cada día, el vivir siempre, día tras día, en la tristeza. Tristezas que aún acompañan a los cristianos a vivir en la aflicción del sufrimiento. Tristezas de vivir solo o sola porque su cónyuge le ha abandonado. Entonces podemos decir que la tristeza es algo común y general en todas las personas, en todas. Y que cada niño que nace para sufrir en un mundo lleno de lamentos y de muerte. Muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es la tristeza. Lo sabemos perfectamente. Sabemos lo que es perder a alguien y cargar en nuestro corazón la aflicción del sufrimiento.
Sabemos cómo es el llanto amargo que se encuentra aquí. El llanto amargo que aflige nuestros corazones, lo convierte en una pena terrible. Vemos las noticias, tanta maldad en el mundo, tantos asesinatos, violaciones, tragedias, guerras, terremotos, enfermedades. Vemos niños sufriendo de hambre y cientos de niños llorando porque han perdido a sus padres, como ahora en el terremoto y en las guerras también que actualmente están. Cientos de niños llorando por la pérdida de sus padres y también padres llorando por sus hijos. Oh, qué triste es este mundo. No es más que un mundo lleno de lamentos. Pero mis hermanos, en esta mañana que Dios nos habla por medio de su palabra a nuestras vidas, yo no he venido a hablarles de esta tristeza que es muy común y general en nuestras vidas. No he venido a hablar de esta tristeza, sino de la tristeza que es según Dios y de la tristeza del mundo que produce la muerte. De esa tristeza quiero hablar en esta mañana. Así que busquemos en nuestras Biblias 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios 7, verso 2 al 12. Segunda de Corintios 7, 2 en adelante. El apóstol Pablo escribe aquí a los corintios y dice: admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos; de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y este es el versículo clave de la predicación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo
os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Hermanos, en esta mañana quiero hablar dos cosas a vuestras vidas. Primeramente quiero hablar sobre la tristeza del mundo. Ese es el primer punto, la tristeza del mundo. Y segundo, la tristeza según Dios. Y ese es nuestro tema, hermanos, en esta mañana. La tristeza según Dios, del versículo 10. La tristeza según el mundo. Hermanos, ¿qué es la tristeza del mundo? ¿Qué es? Bien, he hablado un poco de eso en la introducción, centrándome en lo natural de la tristeza, es decir, tristeza por cosas naturales. Pero la tristeza del mundo que produce muerte, se origina primeramente en un lamento egoísta y superficial. Un ejemplo, hermanos. Un ejemplo es cuando alguien se siente triste no por el daño causado, sino porque fue descubierto, es decir, alguien que engaña a su esposa con otra mujer, alguien que traiciona a un buen amigo, alguien que fue descubierto en su trabajo, descubierto en que estaba robando y lo botaron. ¿Y qué sucede con todo esto? Bien, aquella persona perdió su estatus o debe enfrentar las consecuencias sociales de sus actos. Y sabe una cosa, hermanos, ¿qué produce eso en la persona? Produce resentimiento, sentimientos de amargura o desesperación, emociones que no llevan a un cambio de vida. ¿Saben por qué no llevan a un cambio de vida? Porque están separados de Dios. Desde la caída del ser humano, el ser humano se convirtió en un ser egoísta, apartado de Dios y moralmente alguien con una buena reputación superficial. Eso es el mundo. Nosotros podemos ver a una persona bien educada y aparentemente intachable moralmente, superficialmente, pero es algo superficial. Y eso es la tristeza del mundo, que al ser descubierto de su falsedad, eso causa en una persona vergüenza, culpa de ser una persona desleal, y muchas veces desembocan en la muerte. ¿Por qué? Bien, un ejemplo claro. Judas Iscariote sintió remordimiento, sintió culpa, dolor de haber vendido a su maestro. ¿Y qué dijo él? Él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Lo dijo a los sacerdotes. Y sentía mucho dolor en su corazón. Estaba arrepentido, aparentemente. Judas reconoció su pecado, pero, ¿saben una cosa? Lo reconoció, pero no ante Dios. No ante Dios. Y muchos que se encuentran sumergidos en la tristeza por sus actos de haber obrado mal, su tristeza los lleva a la muerte, porque se ven lejos del perdón de Dios. Esa es una triste sentencia del mundo, que su pena y dolor
Por estar separados de Dios los conduce a la muerte, como dice Pablo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es por eso, mis hermanos, que toda tristeza en general, es un vacío de soledad sumergido en el dolor de un rostro sin vida. Cuando ven a una persona triste, ¿qué están viendo? Un rostro sin vida, un rostro marchito. La alegría ha llegado a su fin, como una flor marchita deshecha de dolor. Así es una alma marchita, y lo podemos ver. Personas que viven sumergidos totalmente en la tristeza del dolor. Esa es la tristeza del mundo, hermanos. Un laberinto sin salida. Y ¿saben una cosa? No hay remedio. No hay remedio. No hay salida en ella. ¿Y qué pasa según el mundo? Cuando se encuentran bien tristes y sumergidos en aquella tristeza, bien, recurren al alcohol, a las drogas, pero nada de lo que recurran para satisfacer o calmar la tristeza, nada de lo que hagan será de ayuda, nada. Solamente aumentará una adicción a adentrarse más en el dolor. Eso, hermanos. El mundo, en su tristeza, no hay remedio. Sea cual sea su tristeza, no hay remedio en buscar la solución en el mundo. No lo hay. Pero, ¿habrá remedio para acabar con la tristeza? ¿Habrá salvación para los que se encuentran sumergidos en aflicción de la tristeza? ¿Habrá un remedio para este veneno letal que consume el alma hasta matarla? ¿Habrá algún remedio para ella? ¿Lo habrá? ¿Habrá algo que sea de consolación verdadera para acabar con la tristeza que es según el mundo? Lamentablemente no. Lamentablemente no lo hay. Es por eso que vamos a ver nuestro segundo punto. La tristeza según Dios. ¿Qué es la tristeza según Dios? ¿Qué es? Quizás nos imaginamos que es la tristeza que Dios siente al ver a la humanidad sumergida en el pecado de muerte. Quizás nos imaginamos eso, que Dios está triste porque ve a la humanidad sumergida en las aflicciones, en las angustias, sin salida y sin salvación. Y nos imaginamos quizás muchos de nosotros, Dios está triste. Es la tristeza según Dios. Quizás pensamos así. Pero no es así, hermanos. No es así. La tristeza según Dios es aquella que Dios, por su bondad y amor, pone en los corazones de los hombres la necesidad. Escuchen bien, Dios pone en los corazones de los hombres la necesidad de entristecerse con un propósito, para que se arrepientan. Esa es la tristeza según Dios. Y guiándonos al contexto de la carta, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que había rechazado la autoridad del apóstol Pablo. Era una iglesia carnal, egoísta. Una iglesia a quien Dios había dado muchos dones, muy privilegiada la iglesia de Corinto, muy privilegiada. Pero, ¿qué pasó? Los hermanos de la iglesia de Corinto rechazaron la autoridad del apóstol Pablo. Lo rechazaron. ¿Por qué? ¿Por qué le rechazaron?
Primeramente, Pablo era una persona muy humilde y llena de tribulaciones. Él era sencillo en su forma de vestir. Y en esta iglesia, hermanos, hubo falsos maestros que pusieron en duda la autoridad del apóstol. Imagínense ustedes ver el rechazo de un líder. ¿Cómo se habría sentido el apóstol Pablo? ¿Cómo se habría sentido él hacia este rechazo que su iglesia, a la cual él había engendrado, le diera la espalda? Es como si la iglesia Buenas Nuevas rechazara a sus líderes y les tuvieran en poco. ¿Qué pasa? Nosotros como líderes, es decir, los líderes, los oficiales que Dios ha puesto aquí, ¿cómo nos sintiéramos? ¿Cómo nos sintiéramos nosotros al ver el rechazo de toda la iglesia hacia nuestras vidas? ¿Cómo nos sintiéramos? Bien, en primer lugar, afligidos, llenos de dolor, al ver a la iglesia cómo nos rechaza, al ver su rechazo hacia nosotros. En segundo lugar, nosotros molestos, totalmente molestos y decepcionados al ver la inmadurez de la iglesia. Y en tercer lugar, escribiéramos una carta y la diéramos a alguien que ustedes escuchen para que la lean. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, porque él no estaba allí, él estaba en Macedonia. Y de Macedonia escribió una carta y la dio a Tito. Y Tito de Macedonia fue a Corinto para que la leyera a los corintios. Esta carta no está archivada en el canon de las Escrituras. No lo está. Es decir, hermanos, nosotros tenemos solamente 2 cartas de la iglesia de Corinto, pero en total fueron 4 cartas. La primera no está, la segunda es la primera carta, la tercera es la carta que es conocida como la carta severa, y la cuarta es la segunda carta, escrita duramente para partir el corazón de los rebeldes, para partir el corazón de los que están en contra de la autoridad de Dios, para apuntar directamente a los corazones endurecidos. Miren lo que dice el verso 8, hermanos, del capítulo 7. Pablo hablando acerca de la carta severa. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Es decir, no me arrepiento. Porque aunque os contristé con la carta severa no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Y sabe una cosa, hermanos, ese era el anhelo de Pablo al enviar esta carta, el anhelo de que contristara los corazones de los corintios, de que los corintios reaccionaran, volvieran en sí, como el hijo pródigo que volvió en sí, de que ellos reaccionaran. Y saben, aunque la iglesia de Corinto tenía muchos defectos, Pablo sabía que la iglesia de Corinto era de Dios. Todos los que estaban allí eran el pueblo santo de Dios, aunque estuvieran en su contra. Dios había dicho a Pablo en Hechos 18, versículo 9 y 10. Pueden buscar, hermanos, Hechos capítulo 18. Versículo 9 y 10. Aquí Pablo está en Corinto.
su primer viaje misionero, hermanos. Aquí se encuentra el apóstol y por revelación de Dios, Dios habla la vida del apóstol Pablo. Y Dios dice al apóstol de los gentiles, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso lo decía a la iglesia de Corinto. Es decir, hermanos, el rechazo que ellos habían hecho con Pablo, lo habían hecho con Cristo. Ya que Pablo es representante de Cristo, los corintios, sin saber, habían rechazado al mismo Dios que los salvó, al mismo Dios que los rescató de las tinieblas, al mismo Dios que los sacó de la boca del león. Habían rechazado al mismo Dios que les dio la vida en Cristo. Ellos habían rechazado, es decir, estaban en condena de muerte, hermanos, estas personas, por el rechazo que habían hecho hacia el apóstol, el enviado de Dios. Entonces ustedes se podrán imaginar, hermanos, han rechazado a una autoridad suprema, han rechazado la vida, porque eso era Pablo, un representante, es decir, es puesto como si estuviese Cristo mismo hablando en él. Entonces, al escuchar la carta severa en sus vidas, no sé el contenido que haya sido esa carta, pero ha sido bien dura para apuntar a los corazones de ellos, para producir en ellos tristeza de lamentos, tristeza de ver lo que ellos habían hecho mal con su maestro, con su apóstol. Y es allí, hermanos, es allí donde Dios actúa. Y Dios, al abrir sus ojos, los ojos de estos hermanos, por medio de esta carta, contristó el corazón de ellos para arrepentimiento y salvación. Lo contristó, los renovó, les hizo ver la verdad de lo que ellos estaban haciendo, que estaban en un camino de sombra de muerte. Los contristó, y por eso el verso 9 dice, el verso 9 de 2 de Corintios, Pablo dice, ahora me gozo, ahora está mi gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, es decir, para que no mueran en la muerte eterna. Hermanos, Dios usa el dolor para doblegar el corazón. Entiéndanlo bien. Dios usa el dolor para doblegar el corazón de los hombres que están sumergidos en su propio entendimiento. Y por eso Salomón fue muy sabio al escribir las palabras, no sea sabio el hombre en su propio entendimiento. Y era lo que ellos estaban haciendo, sabios en su propio entendimiento. Entonces Dios usa el dolor para doblegar el corazón de los hombres que están sumergidos en su propio entendimiento. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo? Ocurre cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. No solo sentir vergüenza, sino un dolor profundo por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a un santo Dios. Entonces, hermanos, la tristeza de Dios no es destruir con la tristeza, sino transformar. Ese es el propósito de Dios. No es destruir con la tristeza, sino transformar la mente,
renovar los pensamientos, volver al hombre en sí. Ese es el propósito de Dios con la tristeza que muchos hombres tienen en su corazón. Es transformarles. En realidad, toda tristeza espiritual es engendrado por el Espíritu de Dios. Toda tristeza que hay en su corazón ha sido puesta por la misericordia de Dios para ver el pecado que hay en vuestros corazones. Y todas esas manifestaciones de tristezas encierran un elemento agradable a Dios. El hombre inconverso, el hombre incrédulo, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, el hombre de este mundo, no experimenta esta clase de tristeza. Ni siquiera en el infierno volverá a conocer esta clase de tristeza, a pesar de los lloros y el crujir de dientes, porque en el infierno los lloros serán más bien una manifestación de desesperación, lejos del amor de Dios y sin poder encontrar consuelo. Pero la tristeza que experimentan los hijos de Dios no es engendrada por la desesperación. Por muy profunda que sea y por mucho que nos humille, está libre de desesperación. Es decir, un ejemplo, hermanos. Judas Iscariote estaba lleno de desesperación, estaba lleno de culpa, y él estaba muy afligido. Pero ¿qué pasa con esta tristeza, hermanos? La del mundo lleva a la desesperación a buscar solución por sí mismo. Pero en cambio, David en el Salmo 51, cuando nosotros leemos el famoso salmo que Dios otorgó perdón al salmista, vemos que esta tristeza lo llevó a Dios. Lo mismo que pasó con el apóstol Pedro, que lloró amargamente por haber negado a su Señor y fue perdonado. La tristeza en los cristianos es una tristeza que conduce a la vida. Por eso que el apóstol Pablo nos dice acerca de esta tristeza, es para arrepentimiento y para salvación. No que sea la razón fundamental, es decir, la tristeza, no que sea la razón fundamental ni el autor de la salvación, pero sí es el camino en que es producido el arrepentimiento. ¿Entendemos, hermanos? La tristeza no es el medio para salvación, sino que es el camino producido para arrepentimiento. El arrepentimiento del dolor de los quebrantados en espíritu, que llega a los oídos de Dios cuando los siervos claman por lamento en su corazón, cuando claman por refugio. Estas palabras llegan a los oídos de Dios, como dice el Salmo 34. Miren Salmo 34, hermanos. Salmo 34, versículo 17. Y es aquí, hermanos, en este Salmo, Dios les dice a vosotros, es decir, Dios nos habla. Salmos 34, verso 17. El rey David nos dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos míos, Dios nos ha dado su palabra para quebrantar nuestros corazones endurecidos y entristecernos si hemos ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Y busquemos siempre de su presencia
cuando hay dolor en nuestro corazón, cuando hay amargura de tristeza, buscarle siempre, como dice el versículo 4 del Salmo 34. Miren lo que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo libró. Sé que hay tristeza en vuestros corazones, hermanos. Sé que hay dolor en muchos de ustedes. Sé que hay mucho pesar aquí. En cada uno en distintas situaciones. Sé que hay un lamento fuerte en ustedes. Sé que hay tristeza verdadera en vuestras vidas. Y esta tristeza, hermanos, ténganla como enviada de Dios. Enviada de Dios para saber qué hay aquí adentro. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué este pesar? ¿Por qué esta amargura? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta ansiedad? ¿Por qué tantas aflicciones a mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, ¿hay tristeza en tu corazón que debas arrepentirte? ¿Sientes que ya no puedes con tu sufrimiento? Te aconsejo que examines tu corazón. Examínalo, como un doctor examina a un paciente y hace muchas preguntas. Examina tu corazón, examínalo. Examínalo y ve qué hay allí adentro. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay que no me deja avanzar? ¿Qué hay aquí que me envuelve más y más en la agonía? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de él? ¿Sabes una cosa? Cuando examines tu corazón, es la herida que Dios ha puesto en tu corazón para que veas lo que hay en él y derrames tu corazón ante Dios con dolor y arrepentimiento y serás libre de tu aflicción, libre, totalmente libre de la aflicción. Es decir, estoy hablando aquí de la aflicción, del pecado que encerramos y no sabemos por qué ocurren tantas tristezas en la vida. De eso estoy hablando, de eso. De esa aflicción, de esa tristeza, hermanos. Porque hay muchas tristezas, tristezas naturales, tristezas que deben ser muy conocidas por nosotros y debemos de identificarlas. Que la tristeza que a veces está en mí es por un dolor de perder a alguien, y es normal. Tristeza de ver a mi familia, cómo se pierde en el mundo. Tristeza de ver tantas cosas en el mundo, tanto dolor en el mundo. Eso es una tristeza normal. Está aquí, pero hay tristeza que no sabemos el porqué y debemos de identificar si hemos pecado y tenemos algo en nuestro corazón que Dios está apuntando y que debemos de analizar. ¿Por qué? Porque he aquí la libertad de todas nuestras tristezas y angustias en Cristo, mi hermano, en Cristo, en donde tenemos la felicidad del gozo eterno, en aquel que nos salvó y nos libró de la muerte. He aquí el Cordero de Dios, aquel que nos infunde tristeza para salvación, aquel que dio su vida para ti, para que sientas
la tristeza del pecado en tu vida y te arrepientas. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que ora por nosotros, para que la tristeza sea dada en vuestros corazones, Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos los que están angustiados, venid a mí todos los que están tristes y afligidos, y yo les daré descanso. Solo en mí encontrarán el descanso, en vuestras almas, solo en mí, porque mi yugo es ligero y no es pesada mi carga. Y yo soy manso y humilde de corazón, y solamente en mí hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, solo en Cristo hallaremos descanso para nuestras tristezas. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, que muchas veces están endurecidos. Muchas veces no sabemos el porqué, el lamento en nuestras vidas, pero sabemos claramente por la carta que escribió el apóstol Pablo, que muchas veces la tristeza es para arrepentirnos verdaderamente de todos nuestros pecados que cometemos, tanto en palabras como en obras. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Ayúdanos a ver nuestra maldad. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y escudriñarla cada mañana y buscar en ella la medicina para nuestras vidas. Ayuda a esta iglesia, Señor. A esta iglesia que es santa y pura ante tus ojos. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Danos una fe viva en nuestros corazones que busque día a día tu verdad. Que nos examinemos cada día qué hay en nuestro corazón. Y así usted trabaje y obre en cada uno de nosotros para arrepentimiento, Señor bendito. Ayúdanos a ver lo que hay aquí adentro, Señor. Y bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los que sufrimos día a día. Todas estas tristezas, Señor, consuele usted nuestros corazones. Consuélanos, porque muchas veces la tristeza es muerte espiritual y se refleja en el rostro. Señor, danos alegría, danos esperanza, danos consuelo, danos el gozo verdadero en ti, mi Señor, y así sobrellevar las cargas del día a día, puesto los ojos en Jesús, el gran autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto, llevó la cruz, llevó el martirio, llevó todos nuestros pecados para clavarlos allí en la cruz del dolor. He allí nuestras tristezas clavadas. He allí nuestro gozo cumplido en la salvación que usted nos otorga. Gracias por bendecirnos en esta mañana. Gracias por la consolación que nos das en nuestras vidas. Guíanos siempre con su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.